Adelante, por favor. Bendición, Padre. Mi pregunta es, ¿mirar pornografía, aunque sea un poquito, es pecado mortal? Bendiciones, Manuel. Manuel, hablando de santidad, estamos llamados no a la mediocridad, mijo, estamos llamados a la santidad. Pregunta, y esto puede escandalizar a alguno, pero ¿Jesucristo vería pornografía, aunque sea un poquitito, verdad? No sé, Madre Teresa de Calcuta vería pornografía, aunque sea un poquitito. Por supuesto que no, por supuesto que no. Jesús dice, o calientes o tibios, es decir, conmigo hasta el último suspiro de sus vidas, o en contra mía. Los tibios yo los expulso de mi boca. ¿Qué es lo que pasa con la pornografía? La pornografía es veneno, es realmente basura que nos da el mismo Satanás. ¿Para qué? Para atarnos, para enyugarnos, para encadenarnos y para apartarnos del camino de Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando yo veo pornografía, aunque sea un ratito, aunque sea un poquitito? Algo comienza a suceder dentro de mí. Primero que todo, pienso, y esto es una excusa que yo me doy a mí mismo, pues si esta gente lo hace, pues no está tan mal la cosa. ¿Por qué? Porque yo inmediatamente busco excusas que me ayudan para hacer el mal, que yo sé que está mal, pero que sin embargo lo quiero hacer para, en alguna forma, pues, darme un poco de placer. Pero ¿qué es lo que pasa cuando yo miro pornografía? Y estoy hablando de yo, hablando en términos generales, ¿verdad? No estoy hablando de mi persona en particular, sino que en términos generales. ¿Qué es lo que pasa cuando uno, voy a usar esa palabra mejor, cuando uno ve pornografía? Uno se excita sexualmente, y hacemos dos cosas. Una, la autogratificación, que ustedes saben qué cosa es, no tengo que entrar en detalles. La autogratificación, es decir, buscar el placer sexual en uno mismo. Y la otra, pues, es buscar a alguien con quien hacerlo. Y si lo hago con mi cónyuge, entonces la idea, la fantasía es tratar de hacer precisamente lo que yo he visto en el material pornográfico con mi cónyuge. Y eso es, pero totalmente indigno de acuerdo a la voluntad de Dios, porque la relación sexual entre esposo y esposa, marido y mujer, es algo santo, es algo sagrado, es algo que Dios nos ha dado para dos fines en particular, muy en particular. Uno, el unirse en santo matrimonio, unirse el amor, y el otro, estar abiertos a la procreación, es decir, la vida. La otra cosa que es importante es que cuando nosotros recibimos ese veneno, nosotros estamos también cooperando para que ese veneno se filtre en los corazones y en las vidas de otras personas. Estamos patrocinando ese tipo de maldad que al fin y al cabo Satanás la está usando en formas tremendamente grandes. ¿Para qué? Para destruir familias, para destruir matrimonios, para destruir jóvenes. La masturbación y la pornografía son temas que muy pocos son tratados, pero es necesario tocarlos porque muchos de nuestros jóvenes adolescentes están siendo atacados y atados por el enemigo a través de todo esto. El mundo está normalizando el pecado, pero para el pueblo de Dios, para la iglesia, el pecado sigue siendo pecado. Miremos qué nos dice la palabra de Dios con respecto a esto. Efesios capítulo 4, verso 17 en adelante. La nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Atención al 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Bendito sea el Señor. Aunque para muchos profesionales esto sea algo normal en la adolescencia, este deseo en un joven, en un adolescente de masturbarse sea algo normal, para el que tiene temor de Dios no es algo normal. Porque
Los que están en Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Eso aplica para todos, para los adolescentes, para los jóvenes. Si algún joven de la iglesia tiene tales prácticas, se está dejando llevar por el espíritu de laxivia, por un espíritu de lujuria, y debe ser libertado en el nombre de Jesús. No está bien. El joven no puede andar como los otros gentiles que andan tras la vanidad de su mente. Acabamos de leerlo. Ellos han perdido toda sensibilidad, se han dejado llevar por toda clase de impurezas. Tener sueños húmedos, ver pornografía, son cosas que no agradan a Dios y podemos clasificar eso como fornicación o adulterio. Ustedes se imaginan que el joven José, cuando la esposa de Potifar se le desnudó, ese joven tuvo la valentía, tuvo la fuerza de salir huyendo sin ningún problema. Si algún joven que esté escuchando este video está teniendo esos problemas, puede ser liberado en el nombre del Señor. Debe ser liberado en el nombre de Jesús. Porque son cosas que en realidad no agradan a Dios. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Sigamos leyendo la Biblia. Efesios capítulo 4 desde el verso 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Si algún joven tenía estas costumbres, al momento de convertirse a Cristo, él debe despojarse de esa vana manera de vivir, porque así nosotros no hemos aprendido de Cristo. Si es que en verdad habemos sido por él enseñados. Tenemos un Dios bueno, tenemos un Dios que es perdonador, tenemos un Dios que se compadece de nuestras debilidades y que no nos señala ni nos condena, pero sí nos dice que nos apartemos del pecado. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Estimado adolescente, estimada joven, el Señor te ama y quiere ayudarte para que salgas adelante y salgas victorioso de todas esas cosas. Adelante, muchacho. Dios te bendiga. Jesucristo te puede libertar.